Agarró una hoja de plata con sus propias manos, no para defenderse, sino para salvarlo a él. Y mientras su sangre teñía de carmesí el suelo de mármol, el vampiro más temido de Norteamérica cayó de rodillas. Le suplicó piedad al universo. Pero la piedad no responde a los monstruos. Así que tomó una decisión. Una decisión terrible, imperdonable y hermosa. El tipo de decisión que construye la eternidad o la destruye por completo. Hizo algo, y lo que pasó después te dejará sin aliento. Había gobernado durante 7 siglos, temido por reinos y adorado por los desesperados. Pero en la noche en que el cielo se volvió blanco y Nueva York desapareció bajo 20 pies de nieve, Theron Voldemar descubrió algo. La mujer que dormía a su lado planeaba destruir todo lo que él amaba. Y la mujer que él había ignorado era la única dispuesta a morir para salvarlo. El reloj de pie dio la medianoche en la mansión Voldemar de la Quinta Avenida. Su campanada resonó por pasillos más antiguos que la propia Revolución Americana. Theron Voldemar estaba de pie junto a la ventana cubierta de escarcha. Su cabello blanco caía sobre sus hombros como nieve recién caída. Sus ojos azul pálido reflejaban la luz de gas. Mostraban un cansancio antiguo que ningún mortal podría entender. 743 años había caminado sobre esta tierra. 743 años de conquista, protección y construcción de una dinastía de vampiros. Una que se extendía desde los viejos países de Europa hasta este nuevo y audaz mundo llamado América. Y sin embargo, a pesar de todo su poder, se sentía como un tonto. Detrás de él, en su lujosa alcoba decorada con cortinas de terciopelo importadas de París, dormía su esposa de 3 meses. Viven, de cabello negro azabache y piel de porcelana. Era la hija del clan de vampiros más poderoso de los territorios del sur. Se suponía que su unión consolidaría una alianza, una que haría el nombre Voldemar intocable durante el próximo milenio. Pero él había aprendido algo peligroso sobre los matrimonios políticos. Estaban construidos sobre promesas de papel y sonrisas fingidas. Observó su propio reflejo en el cristal y le susurró a nadie. ¿Qué he hecho, viejo amigo? Un suave ronroneo le respondió. A sus pies estaba sentado Sovereign, su gato gris plateado con ojos como oro fundido. La criatura había estado con él durante más de 200 años. Vaya, fue un regalo de una bruja moribunda. Ella le había prometido que el gato siempre le mostraría la verdad cuando las mentiras lo rodearan. Él se había reído de la superstición, pero ahora no se reía. Sovereign no había permitido que Viven lo tocara ni una sola vez. El gato bufaba, arqueaba el lomo y huía cada vez que ella se acercaba. Al principio, Theron lo atribuyó al temperamento del animal. Pero últimamente había notado cómo Sovereign se sentaba en la puerta de las habitaciones de los sirvientes, arañaba suavemente y ronroneaba solo cuando una mujer en particular pasaba. La callada, la que pasaba desapercibida. Su nombre era Rosalie Bennett. 3 pisos más abajo, en el modesto calor de las habitaciones de los sirvientes, Rosalie estaba sentada a la luz de las velas. Sus dedos trabajaban con aguja e hilo para remendar una cortina rota. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en una simple trenza. Sus ojos verdes se concentraban en su tarea, pero su mente vagaba muy lejos de aquellas paredes. Llevaba 2 años trabajando en la casa Voldemar. 2 años observándolo desde las sombras. 2 años memorizando su forma de reír. Esa risa rara y genuina cuando pensaba que nadie lo escuchaba. 2 años viendo la soledad detrás de esos ojos aterradores que hacían temblar a los hombres. Y 3 meses viéndolo casarse con la mujer equivocada. Rosalie no era tonta. Era una sirvienta, hija de inmigrantes irlandeses que habían muerto en los incendios de las fábricas de Manhattan. No tenía ningún derecho sobre una criatura como Theron Voldemar. Sabía lo que era, conocía su lugar en este mundo, pero saberlo no detenía el dolor. Un suave rasguño sonó en su puerta. La abrió y encontró a Sovereign sentado allí. Sus ojos dorados la miraban parpadeando con algo que casi parecía urgencia. «¿Qué pasa, pequeño?», susurró, mas arrodillándose para acariciar su pelaje. Afuera, comenzaban a caer los primeros copos de lo que se convertiría en la ventisca más mortífera de la historia de Estados Unidos. Y en algún lugar en la oscuridad de la mansión, Vivian Voldemar abrió los ojos.
Sonrió con una sonrisa de serpiente y finalizó sus planes. Ahora, espera un momento. Si ya estás enganchado y tu corazón ya late con fuerza, preguntándote qué planea Viven y si Rosalie sobrevivirá a lo que se avecina, entonces necesito que hagas algo por mí ahora mismo. Presiona ese botón de suscribir y únete a la familia de historias de amor de vampiros que más rápido crece en esta plataforma. Aquí no eres solo un espectador, eres parte de algo especial. Y ya que estás, deja un comentario diciéndome desde qué parte del mundo nos estás viendo. Leo cada uno de ellos y de verdad quiero saber dónde está creciendo mi increíble comunidad. ¿Nos ves desde Nueva York, donde ocurre esta historia? ¿Desde Texas? ¿Por Londres? Cuéntamelo. Una pregunta rápida antes de continuar. Si fueras Rosalie, ¿lucharías por un amor que parece imposible o protegerías tu corazón y te alejarías? Dímelo en los comentarios. Ahora, veamos qué oscuridad ha estado ocultando Viven. Por la mañana la ciudad de Nueva York había desaparecido. La ventisca de 1888 descendió con una furia que hizo que incluso Theron se detuviera en la ventana con genuino asombro. La nieve se acumulaba más alta que los carruajes. El viento gritaba como una bestia herida. Los cables del telégrafo se rompieron. Los edificios gemían bajo el peso. La ciudad entera se detuvo, congelada. Nadie saldría de la mansión Voldemort en días. Él descendió la gran escalera justo cuando el caos estalló en el salón principal. Los sirvientes corrían, las voces se superponían, y en el centro de todo estaba Viven, con el rostro desfigurado por la rabia. Pequeña desgraciada incompetente. La mano de Viven voló por el aire, apuntando directamente a la cara de Rosalie, pero la bofetada nunca llegó. Theron apareció entre ellas tan rápido que el aire crujió. Sus dedos se cerraron alrededor de la muñeca de Viven con la precisión de un depredador. Su cabello blanco se asentó sobre sus hombros como una tormenta de invierno hecha carne. Toda la habitación quedó en un silencio sepulcral. Cuando habló, su voz era tranquila, aterradoramente tranquila. Mi querida esposa, dijo. Ursaisi, y el cariño goteaba hielo. ¿Te importaría explicar por qué estás a punto de golpear a un miembro de mi casa? Los ojos de Viven se abrieron de par en par. Darren derramó té en mi bata de seda importada. Es torpe e irrespetuosa, y exijo que sea despedida de inmediato. Él no soltó su muñeca. En cambio, inclinó la cabeza lentamente, con una sonrisa jugando en la comisura de sus labios. Era el tipo de sonrisa que había precedido a la destrucción de linajes enteros. Tú exiges. Se rió suavemente. ¡Qué deliciosamente audaz de tu parte! Soltó su muñeca y se volvió hacia Rosalie, que estaba paralizada. Sus ojos verdes estaban muy abiertos, con una taza de té rota a sus pies. Por un momento sus ojos se encontraron de verdad, y algo cambió en las antiguas cámaras de su corazón no muerto. ¿Está herida, señorita Bennet? Su voz se suavizó de una manera que hizo que la mandíbula de Viven se tensara. Rosalie negó rápidamente con la cabeza. No, mi señor. Me disculpo por el accidente. El viento sacudió las ventanas y perdí el agarre. Fue entieramente culpa mía. Tonterías. Theron se agachó y, para sorpresa de todos los presentes, el temido rey vampiro en persona recogió los trozos rotos de la taza. Estas cosas pasan durante las tormentas. Lo que importa es que nadie resultó herido. Se levantó y le entregó los trozos a un sirviente cercano, sin apartar la vista del rostro de Rosalie. Por favor, asegúrese de que la señorita Bennet reciba un desayuno adecuado. Se ve pálida. Al pasar junto a Viven, se inclinó cerca de su oído y susurró palabras que solo ella pudo oír. Vuelve a tocar a alguien de mi casa y te mostraré por qué me llaman el rey. ¿Me entiendes, esposa? El rostro de Vivian se puso tan blanco como la nieve de afuera. Desde un rincón de la habitación, Sovereign lo observaba todo. La cola del gato plateado se movió dos veces. Luego caminó en silencio hacia las habitaciones de los sirvientes. Se detuvo solo para mirar a Theron con esos sabios ojos dorados. Rosalie se retiró a la cocina. Su corazón latía tan fuerte que temía que se le saliera del pecho. La había defendido. El rey vampiro la había defendido de su propia esposa.
Presionó la palma de su mano contra su corazón acelerado y se susurró a sí misma. No seas tonta, Rosalie. Simplemente estaba siendo justo. No significó nada. Pero sus manos aún temblaban. Y en el fondo, en un lugar que intentaba ignorar desesperadamente, sabía que significaba todo. Arriba, Viven estaba de pie frente al espejo de su tocador, con el reflejo desfigurado por la humillación y la furia. Sacó un pequeño frasco de su joyero, un frasco lleno de un líquido más oscuro que la medianoche. ¿Crees que puedes avergonzarme, Theron? Se susurró a sí misma. No tienes idea de con quién te casaste. Para cuando termine esta ventisca, esta casa será mía. Oye, esa pequeña sirvienta que ha capturado tus ojos errantes, ella será la primera en desaparecer. Guardó el frasco y sonrió a su reflejo. El juego apenas había comenzado. 3 días después de la ventisca, la tensión dentro de la mansión se hizo más densa que la nieve de afuera. Terence se encontró haciendo algo que no había hecho en siglos. Estaba evitando las miradas penetrantes de Bevan, evitando la extraña atracción que sentía cada vez que Rosalie pasaba por una habitación, evitando las preguntas que seguían dando vueltas en su mente antigua. ¿Por qué el latido de su corazón le sonaba a música? ¿Por qué su simple presencia se sentía como la luz del sol que no había visto en 700 años? Se encerró en su estudio, rodeado de mapas y libros de contabilidad, fingiendo gestionar su vasto imperio empresarial. Pero sus pensamientos seguían derivando hacia unos ojos verdes y un cabello castaño rojizo, y hacia la tranquila dignidad de una mujer que no tenía nada, pero se comportaba como si lo tuviera todo. Esto es una locura, se murmuró a sí mismo, sirviéndose una copa de vino de sangre. Es una sirvienta. Estoy casado. Tengo responsabilidades, alianzas, un legado que proteger. Sovereign saltó a su escritorio y derribó una pila de papeles con deliberada precisión. Él miró al gato con enfado. ¿De qué lado estás, criatura insufrible? Sovereign simplemente ronroneó. Mientras tanto, Rosalie se dedicó al trabajo con una determinación desesperada. Fregaba suelos que ya estaban limpios. Remendaba ropa que no necesitaba remiendos. Cualquier cosa para mantener sus manos ocupadas y su mente alejada de él. Pero la mansión no era tan grande, y la ventisca no daba señales de amainar. Se cruzó con él en el pasillo esa tarde, llevando sábanas limpias. Sus hombros casi se tocaron. El aire entre ellos crepitó con algo que ninguno se atrevía a nombrar. Señorita Bennet, dijo él, deteniéndose bruscamente. Mi señor. Ella mantuvo la vista baja, aferrando las sábanas como una armadura. Una pausa se extendió entre ellos. Theron abrió la boca y luego la cerró. ¿Qué podría decir? ¿Que se arrepentía de su elección? ¿Que cada momento cerca de ella era como descubrir el oxígeno después de siglos de ahogamiento? Tenga cuidado en las escaleras, dijo finalmente, con voz áspera. Pueden estar resbaladizas. Sí, mi señor. Ella se alejó deprisa y él se quedó allí viéndola irse, con los puños apretados a los costados. Desde las sombras del rellano superior, Viven los observaba a ambos. Sus ojos oscuros calculaban, su frasco de veneno se calentaba contra su pecho. Así que ahí es donde vaga su corazón, susurró. Qué maravillosamente útil. En la cuarta noche de la ventisca, el desastre golpeó de la manera más inesperada. Una sección del techo del ala este de la mansión se derrumbó bajo el peso de la nieve acumulada. Nadie resultó herido. Pero el daño estructural obligó a Theron a evacuar a todos de esa sección de la casa. Los sirvientes fueron reubicados, las habitaciones reasignadas, y el espacio se volvió de repente, desesperadamente limitado. Rosalie se encontró trasladada a una pequeña habitación justo enfrente de la biblioteca privada de Theron, el mismo lugar donde él pasaba la mayor parte de sus horas de vigilia. Se quedó en el estrecho pasillo con su simple bolsa de pertenencias. Miraba la puerta que sería suya temporalmente, muy consciente de que el santuario de él estaba a solo 15 pies de distancia. Bueno, se susurró a sí misma, esto va a ser una tortura. ¿Hablando sola, señorita Bennet? Su voz vino directamente de detrás de ella. Se dio la vuelta, casi dejando caer su bolsa. Theron estaba allí en mangas de camisa,
su cabello blanco suelto sobre sus hombros. Llevaba un libro bajo el brazo y esa peligrosa sonrisa jugaba en sus labios. Mi señor, no lo oí acercarse. La mayoría de la gente no lo hace. Inclinó la cabeza, estudiándola con esos ojos azul pálido que parecían ver a través de cada muro que ella había construido. Confío en que la habitación sea adecuada. Más que adecuada, mi señor. Gracias. Otra pausa. El aire entre ellos zumbaba. Trabajo hasta tarde, dijo de repente. En la biblioteca. Si la luz o el ruido la molestan, por favor, hágamelo saber. No lo harán, mi señor. Tengo el sueño profundo. Una mentira. Apenas había dormido desde que comenzó la ventisca. Él asintió lentamente, luego se dirigió a su biblioteca, pero se detuvo en la puerta. Señorita Bennet, ¿puedo preguntarle algo? Su corazón martilleaba. Por supuesto, mi señor. ¿Por qué nunca me mira a los ojos? La pregunta la golpeó como un rayo. Se obligó a encontrar su mirada, esos ojos antiguos que contenían siglos de historias y penas. Porque, mi señor, dijo suavemente, algunas cosas son peligrosas de mirar directamente. La comprensión brilló en su rostro. Luego algo más oscuro, más hambriento. Ciertamente, susurró, ciertamente lo son. Desapareció en su biblioteca y Rosalie se dejó caer contra su puerta, presionando una mano contra su pecho. Dentro de la biblioteca, Terence se apoyó en su escritorio. Sus dedos agarraban la madera con la fuerza suficiente para agrietarla. 743 años de control férreo, y esta mujer mortal lo estaba desmoronando con nada más que honestidad y ojos verdes. Puse un rasguño en la puerta, enunció la llegada de Sovereign. El gato plateado se deslizó dentro e inmediatamente comenzó a arañar un estante en particular. El mismo estante, una y otra vez. ¿Qué intentas decirme, viejo amigo? Terence se acercó al estante y sacó el libro que Sovereign seguía indicando. Era un tomo antiguo sobre lazos mágicos y reconocimiento del alma. No había abierto ese libro en 3 siglos. Sus dedos temblaron ligeramente mientras pasaba a la página marcada. Y allí, usted en tinta desvaída, leyó palabras que hicieron que su corazón inmortal tartamudeara. El alma reconoce a su pareja sin importar la posición, la circunstancia o la elección. El corazón sabe lo que la mente niega, y los animales de espíritu puro siempre se inclinarán ante la verdad por encima de la pretensión. Cerró el libro lentamente y miró a Sovereign. Ella es mi pareja. ¿Es eso lo que has estado tratando de decirme? El ronroneo de Sovereign fue respuesta suficiente. Pero estoy casado con otra. Di mi palabra. La alianza de mi familia depende de esta unión. El gato simplemente lo miró con esos sabios ojos dorados. Al otro lado del pasillo, Rosalie desempacaba sus pocas pertenencias. Un vestido de repuesto, una Biblia de su madre, un pequeño pájaro de madera tallada que su padre le había hecho antes de morir. Los colocó con cuidado en la pequeña mesa cuando un trozo de papel doblado se deslizó de entre las páginas de la Biblia. Se había olvidado de esto, justo una carta de su amiga de la infancia, Margaret, escrita hacía años. La desdobló y leyó palabras que una vez había descartado como tonterías románticas. Rosalie, tienes el corazón más amable de todos los que conozco. Un día, alguien extraordinario lo verá. No te conformes con menos que extraordinario, incluso si el mundo te dice que eso es todo lo que mereces. Rosalie apretó la carta contra su pecho y se permitió llorar por primera vez en meses. Lágrimas silenciosas por sueños imposibles y amores que nunca podrían ser. No oyó que su puerta se abría ligeramente. No vio a Theron de pie, congelado en el pasillo, su oído sobrenatural captando cada sollozo desconsolado. No supo que en ese momento el rey vampiro tomó una decisión que lo cambiaría todo. Encontraría una forma de salir de este matrimonio, al diablo con las consecuencias, al diablo con las alianzas. Había pasado siglos cumpliendo con su deber, protegiendo el nombre de su familia, jugando a los juegos políticos de los inmortales. Pero estaba harto de sacrificar su propia alma por las apariencias. Se alejó de la puerta de ella y se encontró cara a cara con Viven, que estaba en lo alto de las escaleras, con una expresión fría y triunfante. Vigilando al servicio, mi querido esposo.
Su voz goteaba veneno. Los ojos de Theron se volvieron helados. Cuando habló, su voz llevaba el peso de 7 siglos de poder. Vivian, tenemos que hablar. ¿No ahora? Oh, creo que sí. Ella sonrió, esa sonrisa de serpiente, porque sé exactamente lo que sientes por esa pequeña sirvienta. Y tengo planes que te harán arrepentirte de haberla mirado. Theron se acercó, y la temperatura en el pasillo pareció bajar 10 grados. Su cabello blanco parecía moverse con su propio viento. Sus ojos brillaban ligeramente en la penumbra. Déjame dejar algo muy claro, esposa. Su voz era un susurro que de alguna manera llenaba todo el espacio. Todo esto, si le tocas un solo pelo a esa mujer, me aseguraré personalmente de que el nombre de tu familia sea borrado de la historia inmortal. Retrocederé 7 generaciones y avanzaré 7 más. No quedará nada de tu linaje más que susurros y advertencias. ¿Me entiendes? Por primera vez desde su boda, Baven pareció genuinamente asustada. ¿Destruirías una alianza de siglos por una sirvienta mortal? Theron se inclinó lo suficiente como para que ella pudiera sentir el frío antiguo que emanaba de él. Pruébame y lo descubrirás. Pasó junto a ella, dejándola temblando en el pasillo. Dentro de su habitación, Rosalie no tenía idea de que acababa de convertirse en la mujer más protegida de Norteamérica, o de que el rey vampiro acababa de declararle la guerra a su propia esposa. La mañana siguiente trajo un extraño descubrimiento. Rosalie llevaba el desayuno al comedor principal cuando Sovereign se lanzó entre sus pies, casi haciéndola tropezar. El gato maulló insistentemente y corrió hacia la sección derrumbada del ala este, mirándola repetidamente. Sovereign, no se supone que vayamos allí. Es peligroso. El gato maulló más fuerte y desapareció por un hueco en la barrera que el personal había levantado. Rosalie miró a su alrededor, no vio a nadie vigilando y lo siguió. El ala este estaba inquietantemente silenciosa, cubierta de nieve que se había colado por el techo roto. Su aliento se empañaba en el aire helado mientras seguía las huellas de Sovereign hasta lo que una vez fue un almacén. El gato estaba sentado junto a un baúl caído, arañándolo insistentemente. ¿Qué has encontrado, pequeño? Se arrodilló y abrió el baúl. Dentro había cartas, docenas de ellas atadas con una cinta, y encima un retrato que le heló la sangre. La mujer del cuadro se parecía notablemente a Viven, pero la placa con el nombre decía Celeste Dumont, 1697. Las manos de Rosalie temblaban mientras desataba un fajo de cartas y comenzaba a leer. Mi queridísimo Theron, tenías razón al desterrarme. Envenené a tu hermano y no sentí remordimiento. Pero que sepas esto, mi amor convertido en odio arde eternamente. Maldigo tu linaje. Cada matrimonio político que hagas se convertirá en cenizas y traición. Nunca encontrarás la paz en el deber, solo en el lugar que menos esperas mirar. Tu destrucción llegará con una sonrisa. Celeste. La carta estaba fechada en 1698. Rosalie tomó otra carta. Esta era más reciente, fechada hacía solo 6 meses. Estaba dirigida a Viven, escrita con una letra antigua. Queridísima tataranieta, ha llegado el momento de completar lo que empecé. El rey Voldemort destruyó el honor de nuestra familia. ¿Sabes lo que hay que hacer? Sedúcelo, cásate con él, y cuando baje la guardia, envenena su linaje de raíz. El frasco que te he enviado contiene esencia de belladona y acónito para vampiros. No lo matará, pero lo debilitará lo suficiente como para que los clanes del sur lo derroquen. Haz que me sienta orgullosa. Hazlo sufrir, tía Margarite. Las manos de Rosalie temblaban tanto que casi dejó caer la carta. Viven no era solo una mala esposa. Era un arma plantada, un plan de venganza ancestral de generaciones. Y Theron no tenía ni idea, tenía que advertirle ahora. Cogió las cartas y el retrato y corrió de vuelta por el ala destruida, con Sovereign corriendo delante de ella. Irrumpió en el salón principal justo cuando Theron bajaba las escaleras. ¡Mi señor! Estaba sin aliento, con los ojos desorbitados, la propiedad completamente olvidada. Mi señor está en un peligro terrible. La alcanzó en 3 zancadas, sus manos agarrando sus hombros suavemente. Rosalie, ¿qué ha pasado? ¿Estás herida?
Era la primera vez que usaba su nombre de pila. Yo no. Usted, su esposa, no es quien usted cree que es. Ella es Theron. Por favor, debe escucharme. El uso de su nombre sin título los hizo congelarse a ambos. Te estoy escuchando, dijo suavemente, con los ojos fijos en los de ella. Cuéntamelo todo. Le mostró las cartas, el retrato, le explicó lo que Sovereign había encontrado. Mientras hablaba, la expresión de Terran pasó de la preocupación a la furia helada. Cuando terminó, estaba completamente quieto, peligrosamente quieto. Es de la sangre de Celeste, susurró. Esto fue planeado incluso antes de que la conociera. La alianza, el cortejo, todo fue una trampa. Lo siento mucho, susurró Rosalie. Sé que se preocupaba por ella. Terren la miró de verdad y se rió. Fue una risa amarga y aguda. ¿Preocuparme por ella, señorita Bennet? Rosalie, no me he preocupado por ella ni un solo día desde que nos casamos. Lo único que he lamentado más que casarme con ella es no haberte visto a ti antes. La confesión quedó suspendida entre ellos como un rayo a punto de caer. Mi señor no debería decir esas cosas. ¿Por qué no? Porque eres una sirvienta. Porque estoy casado con una mujer que quiere destruirme. Se acercó. Su voz bajó a algo crudo y real. He vivido 700 años haciendo lo que se esperaba. Casándome por alianzas, matando por territorio, construyendo imperios sobre el deber y el sacrificio. Y estoy cansado, Rosalie. Estoy tan desesperadamente cansado de fingir. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que cuando te miro, me siento vivo por primera vez en siglos. Estoy diciendo que Sovereign lo supo antes que yo. Estoy diciendo que eres el lugar menos esperado, y quizás ahí es exactamente donde debía mirar. Levantó la mano y le secó una lágrima de la mejilla con el pulgar. El gesto fue tan tierno que rompió algo dentro de ella. Pero está casado, susurró. No por mucho tiempo. Sus ojos se endurecieron. Esa mujer cometió un error fatal. Amenazó lo que es mío. Y yo nunca, jamás perdono eso. Detrás de ellos, Unis Tipriman, dije ellos, ninguno de los dos se dio cuenta de que Viven estaba en la puerta, con el rostro desfigurado por la rabia, su mano aferrando el frasco de veneno. Lo había oído todo, y ahora aceleraría su plan. Terren tomó las cartas de las manos temblorosas de Rosalie y las guardó en su caja fuerte privada. Cuando se volvió hacia ella, la furia en sus ojos se había suavizado en algo completamente diferente. «Me salvaste la vida hoy», dijo en voz baja. «Te das cuenta de eso, ¿verdad?» Rosalie negó con la cabeza. Sovereign encontró las cartas. Yo solo lo seguí. Y sin embargo, podrías haberlo ignorado. Podrías haber decidido que no era tu lugar interferir en los asuntos de tu empleador. Se acercó. ¿Por qué te arriesgaste a venir a mí? Ella lo miró a los ojos entonces, plenamente y sin miedo. Porque la idea de que te pasara algo era insoportable. La confesión se instaló entre ellos como el primer deshielo después de un largo invierno. Theron sonrió entonces, una sonrisa genuina que transformó todo su rostro. Era la sonrisa que Rosalie solo había vislumbrado de lejos, la que había memorizado en secreto. Pero esta vez era para ella. «Ven conmigo», dijo de repente, ofreciéndole la mano. «Quiero mostrarte algo». «Mi señor, tengo deberes. Los otros sirvientes se darán cuenta si me ausento demasiado tiempo». «Que se den cuenta. Sigo siendo el amo de esta casa, ¿no es así?» Esa peligrosa sonrisa jugó en sus labios. «Además, soy bastante aterrador. Nadie me cuestionará». A pesar de todo, Rosalie se rió. El sonido los sorprendió a ambos. «Ahí está», susurró Theron. «He querido oír ese sonido durante 2 años». Sus ojos se abrieron de par en par. «Me fijé en ti antes de todo esto, Rosalie. Me fijé en ti el primer día que llegaste a mi puerta buscando trabajo. Estabas en el vestíbulo con la nieve derritiéndose en tu cabello, la barbilla levantada a pesar de no tener nada, y me miraste sin pestañear. ¿Sabes lo raro que es eso?» Ella tomó su mano ofrecida y él la guió a través de la mansión a una parte que nunca había visto antes.
Un ala privada detrás de una puerta oculta en su estudio. Dentro había una habitación que le quitó el aliento. Era una biblioteca, pero diferente a cualquiera que hubiera imaginado. Ventanas del suelo al techo, actualmente escarchadas con patrones que parecían arte. Estanterías llenas de libros en idiomas que no podía nombrar. Una chimenea lo suficientemente grande como para estar de pie. Y en el centro, una zona de lectura con los sillones más cómodos que había visto en su vida. Este es mi santuario, dijo Theron suavemente. El único lugar donde puedo simplemente ser, sin títulos, sin expectativas, sin actuaciones. La miró con una vulnerabilidad inesperada. Nunca he traído a nadie aquí antes. Rosalie giró lentamente, asimilándolo todo. Es hermoso, como sacado de un sueño. Siéntate conmigo. Señaló los sillones junto al fuego, que encendió con un gesto de su mano, las llamas cobrando vida al instante. Ella se sentó, y Sovereign saltó inmediatamente a su regazo, ronroneando ruidosamente. Él se sentó frente a ella, y por un momento simplemente existieron en un cómodo silencio. Háblame de tu familia, y dijo finalmente. Tu historia real, no lo que está escrito en los registros de empleo. Y así lo hizo. Le habló de su padre, un irlandés que llegó a Nueva York con sueños más grandes que sus bolsillos. De su madre que cantaba mientras cocinaba y creía en Los Ángeles. Del incendio de la fábrica que se los llevó a ambos cuando Rosalie tenía 16 años. De los años de supervivencia, de trabajo, de aprender que el mundo no era amable con las hijas de inmigrantes huérfanas. Theron escuchó cada palabra, sus ojos antiguos reflejando la luz del fuego y algo más profundo, dolor, reconocimiento. Cuando terminó, se quedó en silencio por un largo momento. Tuve una hermana una vez, dijo finalmente, que en voz distante. Se llamaba Adrienne. Era amable como tú. Veía lo bueno en todos. Cuando me convirtieron en lo que soy ahora, no fue por elección. Fue un castigo por matar a un noble que la había herido. Miró fijamente el fuego. Me convertí en un monstruo para proteger a alguien que amaba. Y he pasado 7 siglos tratando de demostrar que soy más que lo peor que me ha pasado. Rosalie dejó a Sovereign suavemente a un lado y se arrodilló junto a la silla de Theron. Tomó su mano fría entre las suyas. No eres un monstruo, dijo con firmeza. Los monstruos no defienden a las sirvientas de esposas crueles. Los monstruos no cuidan gatos centenarios porque una bruja moribunda se lo pidió. Los monstruos no construyen bibliotecas como santuarios. Él miró sus manos unidas, luego su rostro, y algo se quebró en su armadura cuidadosamente construida. ¿Cómo lo haces?, susurró. ¿Cómo ves más allá de todo lo que soy y encuentras algo que valga la pena defender? De la misma manera que tú miraste a una sirvienta huérfana y viste a alguien digno de atención. Él la levantó suavemente hasta que estuvo sentada en el brazo de su silla, su mano todavía sosteniendo la de ella. Necesito decirte algo, y necesito que me escuches de verdad. Lo que siento por ti no es circunstancia, ni conveniencia, ni rebelión contra un mal matrimonio. He vivido lo suficiente como para saber la diferencia entre distracción y destino. Su respiración se detuvo. Darren, cuando esta ventisca termine, voy a anular mi matrimonio con Viven. No me importa lo que cueste políticamente. Los clanes del sur pueden enfurecerse todo lo que quieran. Que vengan. He sido el rey vampiro durante 7 siglos, y no me gané ese título retrocediendo en las peleas. Sus ojos brillaron ligeramente, ese poder peligroso irradiando de él. Pero más que eso, voy a cortejarte adecuadamente, con tu permiso. Los ojos de Rosalie se llenaron de lágrimas. No soy nadie. No tengo nada que ofrecerte. Lo eres todo. Su pulgar trazó círculos en su palma. Eres honesta en un mundo de mentirosos, amable en un mundo de crueldad, valiente en un mundo que te ha dado todas las razones para tener miedo. Eres exactamente lo que he estado buscando en todos los lugares equivocados. Ella apoyó su frente contra la de él y se quedaron así, respirando el mismo aire, existiendo en un momento de paz perfecta. Sovereign observaba desde el otro sillón, su cola moviéndose contenta. Afuera, la ventisca continuaba rugiendo, pero dentro de ese santuario,
Dos almas se encontraron a través de divisiones imposibles. Cuéntame algo feliz, susurró Rosalie. Cuéntame una historia de cuando el mundo era joven. Y así lo hizo. Le habló del cielo nocturno antes del humo industrial, de la música tocada en instrumentos que ya no existían, de la risa de su hermana y la cocina de su madre, y de cómo su padre cantaba desafinado, pero con tanto entusiasmo que a nadie le importaba. Le contó la primera vez que vio el océano, la primera vez que probó el chocolate, la primera vez que se dio cuenta de que la inmortalidad era tanto un regalo como una maldición. Y Rosalie escuchó, rió, hizo preguntas e hizo que 700 años de soledad se sintieran menos pesados. Las horas pasaron como minutos. No oyeron los pasos en el pasillo de afuera. No vieron a Viven de pie en la puerta oculta que había descubierto, su rostro desfigurado por el odio, el frasco de veneno apretado en su mano de nudillos blancos. Había oído suficiente, visto suficiente. Esta noche actuaría. Esta noche los destruiría a ambos. Se escabulló en silencio, su mente ya elaborando la trampa perfecta. Dentro del santuario, las orejas de Sovereign se aplanaron de repente. El gato saltó y corrió hacia la puerta, siseando a algo que solo él podía sentir. La cabeza de Theron se levantó de golpe, sus instintos de depredador encendidos. Algo va mal. ¿Qué es? Rosalie se levantó preocupada. Todavía no lo sé. Sus ojos se habían vuelto fríos y peligrosos. Pero estoy a punto de averiguarlo. Quédate aquí. Cierra la puerta con llave detrás de mí. No la abras para nadie más que para mí. Darren, me estás asustando. Él le tomó el rostro suavemente, y cuando habló, su voz transmitía tanto ternura como amenaza. He sobrevivido a guerras, plagas y la caída de imperios. Sea lo que sea que venga, lo manejaré. Pero necesito saber que estás a salvo. Por favor, Rosalie, confía en mí. Ella asintió. Amuétate ahí. Sí, honey. Le besó la frente tan suavemente que pareció una promesa. Luego se fue. Se movió con esa velocidad sobrenatural, con Sovereign corriendo a su lado. Rosalie cerró la puerta con llave y se apoyó en ella, con el corazón martilleando. No sabía que en la cocina de abajo, Viven estaba envenenando el servicio de té de la noche. No sabía que el frasco contenía suficiente toxina para debilitar a Theron durante días, dejándolo vulnerable a un asesinato. No sabía que el té estaba destinado a toda la casa y que Viven había planeado culpar a Rosalie del envenenamiento, asegurando su ejecución mientras Theron estaba demasiado débil para intervenir. Pero Sovereign lo sabía. El gato plateado había vivido 200 años y no había sobrevivido tanto tiempo ignorando el peligro. Mientras Theron registraba la mansión, Sovereign hizo su propio movimiento. El gato se lanzó a la cocina justo cuando Viven terminaba de verter el veneno. Con un gran salto, Sovereign derribó todo el servicio de té del mostrador. Se hizo añicos espectacularmente en el suelo de piedra. Viven chilló de rabia. Criatura miserable. Se abalanzó sobre el gato, pero Sovereign fue más rápido. Agarró el frasco vacío con los dientes y corrió. Viven lo persiguió, demasiado furiosa para pensar con claridad. El gato la guió en una persecución por la mansión, y con cada giro más sirvientes la veían su rabia. La veían perseguir a la amada mascota del amo con asesinato en los ojos. Finalmente, Sovereign corrió directamente hacia Theron, que estaba en el salón principal. El gato dejó caer el frasco a sus pies. Theron lo recogió lentamente, lo olió una vez, y su rostro se volvió absolutamente aterrador. Vivian se detuvo en seco, dándose cuenta de repente de su error. El rey vampiro estaba allí, con el cabello blanco flotando, los ojos brillando con una furia apenas contenida, sosteniendo la evidencia de su traición. A su alrededor, una docena de sirvientes se habían reunido, todos como testigos. Cuando Theron habló, su voz resonó con siglos de poder y violencia prometida. ¿Te gustaría explicar, querida esposa, por qué mi gato acaba de entregar un frasco de acónito para vampiros y belladona? El mismo veneno mencionado en las cartas de tus antepasados. El rostro de Viven se puso pálido, luego desafiante. Nunca debiste encontrar esas cartas. Esa sirvienta lo arruinó todo. Su nombre, dijo Theron con una calma mortal,
Es Rosalie, y vale 1000 como tú. Vivian se rió amargamente. ¿Desecharías una dinastía por una mortal? Eres débil, Theron. El precioso nombre de tu familia no significa nada si ni siquiera puedes controlar tu propio corazón. Algo cambió en la expresión de Theron. La furia dio paso a algo más frío, más definitivo. Tienes razón en una cosa, no puedo controlar mi corazón. Oh, pero puedo controlar lo que sucede a continuación. Se acercó a ella y la temperatura del aire bajó. Intentaste envenenarme. Planeaste incriminar a una mujer inocente. Viniste a mi casa como un arma forjada por el odio ancestral. Y lo peor de todo, amenazaste a alguien bajo mi protección. Se volvió para dirigirse a los sirvientes reunidos, su voz resonando por toda la mansión. Que se sepa que a partir de este momento, Vivian Dumal ya no es mi esposa. El matrimonio queda anulado por intento de asesinato y traición contra este linaje. Será escoltada a las fronteras de mi territorio y se le prohibirá regresar jamás. Si ella o algún miembro de su familia vuelve a cruzar a tierras Voldemar, las consecuencias serán bíblicas. Volvió a mirar a Vivian y su sonrisa era todo dientes y promesas. Y dale mis saludos a tu familia. Diles que el rey vampiro no olvida, no perdona y tiene una memoria muy, muy larga. Querían venganza generacional. Tendrán consecuencias generacionales. Dos de sus guardias vampiros aparecieron de las sombras. Viven gritó y luchó, pero fue inútil. Mientras la arrastraban hacia la puerta, lanzó una última amenaza. Te arrepentirás de esto, Theron Voldemar. Tú y esa sirvienta sufrirán. La risa de Theron fue oscura y rica. La única que sufrirás serás tú, querida. Verás, tengo amigos en lugares muy fríos y la ventisca de afuera apenas está comenzando. Buena suerte para llegar viva a los territorios del sur. La puerta se cerró de golpe detrás de ella y desapareció. La mansión quedó en silencio. Theron se quedó allí un momento, luego se volvió hacia Sovereign y recogió al gato. Magnífica, brillante criatura. Nos salvaste a todos. Sovereign ronroneó y frotó su cabeza contra la barbilla de Theron. Que alguien traiga a la señorita Bennet del santuario este, gritó Theron. Y que alguien, por favor, limpie este desastre en la cocina. Y esta noche celebramos. La casa ha sido limpiada de veneno. En cuestión de minutos, Rosalie apareció, sin aliento y aterrorizada. ¿Qué pasó? Oí gritos. Theron dejó a Sovereign en el suelo y se acercó a ella, atrayéndola a sus brazos allí mismo, delante de todos. Se acabó, le susurró al oído. Se ha ido. Estás a salvo. Estamos a salvo. Rosalie se aferró a él temblando. Tenía tanto miedo. Lo sé, lo siento, pero ya está hecho. Se apartó para mirarla a la cara. Y ahora, señorita Rosalie Bennet, con todos estos testigos presentes, me gustaría preguntarle formalmente algo. Tomó su mano, sus ojos antiguos cálidos con una emoción que nunca se había atrevido a esperar ver. ¿Me harías el extraordinario honor de permitirme cortejarte adecuadamente, abiertamente, sin vergüenza ni secretos? Las lágrimas corrían por su rostro. Sí, 1000 veces sí. Los sirvientes estallaron en aplausos y vítores. Incluso el estoico mayordomo sonreía. Theron acercó a Rosalie y le susurró para que solo ella pudiera oír. Voy a pasar el resto de tu vida demostrándote que tomaste la decisión correcta. ¿Y qué pasa cuando mi vida termine? Susurró ella. Tú seguirás sin mí. Su sonrisa era misteriosa y llena de promesas. Hablaremos de eso más tarde. Conozco a algunas brujas que me deben favores, pero por ahora solo quédate aquí conmigo. Ella sonrió entre lágrimas. No hay otro lugar en el que preferiría estar. Sovereign se enroscó entre sus piernas, ronroneando más fuerte que la tormenta de afuera. Y por primera vez en 700 años, el rey vampiro se sintió verdadera y completamente en casa. Pero ninguno de los dos sabía que afuera, en la ventisca, Viven no se había ido. Había dominado a los guardias, los había matado a ambos, y ahora regresaba a la mansión con refuerzos que había convocado en secreto semanas atrás. La verdadera batalla apenas comenzaba. 2 noches después, la ventisca finalmente cesó.
La nieve dejó de caer y un silencio inquietante se apoderó de la ciudad de Nueva York. Theron debería haber sabido que era la calma antes de la tormenta. Se despertó con el sonido de cristales rotos, varias ventanas haciéndose añicos a la vez. Velocidad y coordinación sobrenaturales. Un ataque. Estaba fuera de la cama y en movimiento antes de que su mente procesara completamente lo que estaba sucediendo. En el pasillo estalló el caos. Sirvientes gritando. El olor a sangre y, peor aún, el olor a veneno de vampiro. Viven había regresado con un ejército. Al menos 20 vampiros de los clanes del sur entraron por las ventanas rotas, sus ojos brillando rojos de sed de sangre. Habían venido a tomar el territorio Voldemort por la fuerza, a castigar a Theron por el insulto de rechazar su alianza. Y liderándolos, cubierta con la sangre de sus guardias, estaba Viven. Pero no estaba sola. A su lado estaba un vampiro que Theron reconoció de inmediato. Damien Ravencraftoft, el verdadero prometido de Viven, a quien ella había amado antes de que le ordenaran seducir a Theron. Todo esto había sido planeado, cada pieza. «Hola, esposo», ronroneó Viven, con los colmillos extendidos. «¿Me extrañaste?» Los ojos de Theron ardieron con una furia helada. Su cabello blanco parecía moverse con un viento de otro mundo. Cuando habló, su voz llevaba el peso de 7 siglos de poder. «Cometiste un error de juicio fatal, Vivien. Regresaste». Se transformó ante sus ojos. Este no era el caballero que leía libros en bibliotecas. Este era el rey vampiro que había sobrevivido siglos, siendo absolutamente brutal cuando era necesario. Su presencia llenó el espacio como una fuerza física. Los vampiros atacantes incluso retrocedieron. Pero Viven se rió. «Estás superado en número, viejo. Tu poder es leyenda, pero las leyendas mueren. Esta noche, el linaje Valdemar termina. ¿Dónde está Rosalie?» La voz de Theron bajó a un silencio mortal. «Sí la has tocado». «¿La sirvienta?» Vivien sonrió cruelmente. «Oh, está viva por ahora. Necesitábamos una ventaja. Damian, tráela». Damian arrastró a Rosalie a la habitación, su mano apretada alrededor de su garganta. Estaba aterrorizada, pero luchando, sus ojos verdes ardiendo con desafío, incluso con miedo. Todo en Theron se volvió frío y asesino. «¡Suéltala!». Cada palabra cayó como una sentencia de muerte. «¿O qué?», se burló Viven. «¿Nos matarás a todos?». «No puedes llegar a ella antes de que Damian le rompa el cuello. Así que esto es lo que va a pasar. Te someterás a los clanes del sur, transferirás tu territorio, reconocerás su supremacía, y entonces quizás dejemos vivir a tu pequeña mascota humana». Los ojos de Rosalie se encontraron con los de Theron al otro lado de la habitación, y a pesar de la mano en su garganta, a pesar del terror que debía sentir, negó con la cabeza. «No lo hagas», suplicaban sus ojos. «No sacrifiques todo por mí». Pero Theron ya había tomado su decisión. «Libérala», dijo, sus hombros hundiéndose en aparente derrota. «Te daré lo que quieras, solo déjala ir». La sonrisa de Viven fue triunfante. «Sabía que eras débil. El amor convierte incluso a los reyes en tontos». «Quizás», dijo Theron en voz baja. Luego sus ojos se desviaron hacia algo detrás de ellos, pero también los vuelve creativos. Sovereign se lanzó desde lo alto de las escaleras como una bala de plata. Las garras del gato rasgaron los ojos de Damien con precisión quirúrgica. El vampiro chilló y soltó a Rosalie, quien cayó y rodó para alejarse. En esa fracción de segundo de caos, Theron se movió. Lo que sucedió a continuación se contaría en los círculos de vampiros durante el próximo siglo. El Voldemort les recordó a todos por qué era el rey. Se movió a través de los atacantes como la muerte misma. Su velocidad era incomprensible, su fuerza devastadora. Los vampiros volaron a través de las paredes, los huesos se hicieron añicos. El rey de cabello blanco estaba en todas partes a la vez, un torbellino de violencia controlada. En 30 segundos, 15 de los 20 atacantes estaban inconscientes o huyendo. Pero en el caos, nadie vio a Viven llegar primero a Rosalie. El sonido de una hoja desenvainándose cortó el ruido. Todos se congelaron. Viven estaba detrás de Rosalie con una daga de plata presionada en su garganta. Plata.
Una de las pocas cosas que podía matar a un humano y dejar una herida que ni siquiera Theron podía curar. «¡Detente!», chilló Viven. «¡Detente o la mato ahora mismo!». Theron se congeló a mitad de un golpe, con la garganta de un vampiro en su mano. Soltó al atacante, sus ojos fijos en esa hoja contra la piel de Rosalie. «Vivian, no hagas esto», dijo. Y por primera vez había una súplica genuina en su voz. «Tu lucha es conmigo. Ella es inocente». «Ella tomó lo que era mío», gritó Viven. Toda compostura perdida. «Es una nada, una nadie, y la elegiste a ella por encima de mí, por encima de mi familia, por encima de todo. Porque ella es todo lo que tú no eres», dijo Theron en voz baja. «Es amable, honesta, valiente. No necesitó seducir, ni conspirar, ni envenenar. Simplemente existió, y eso fue suficiente». Las palabras rompieron algo en Viven. Su rostro se desfiguró con rabia y locura. «Entonces mírala morir sabiendo que es tu culpa». La daga se movió y Rosalie, valiente, desinteresada Rosalie, tomó una decisión que atormentaría a Theron durante años. Agarró la hoja con su mano desnuda, impidiendo que llegara a su garganta, su sangre derramándose al instante. Con la otra mano, empujó hacia atrás con todas sus fuerzas, desequilibrando a Viven. «¡Corre!», le gritó a Theron. «¡Busca ayuda! ¡Vete!». Pero Theron no corrió. Nunca podría correr. No de esto. Se movió más rápido que el pensamiento, pero Viven ya estaba acuchillando salvajemente. La hoja de plata alcanzó a Rosalie en el pecho y el hombro, heridas profundas que sangraban profusamente. Rosalie se derrumbó y algo en el universo cambió. Theron agarró a Vivian por la garganta y la levantó del suelo. Sus ojos ya no eran azules, eran negros, completamente negros. Una rabia antigua que incluso otros vampiros temían. «Has cometido tu último error», susurró. Lo que hizo a continuación fue brutal, eficiente, final. Le arrancó la daga de plata de la mano a Viven y se la clavó en el corazón. La única forma verdadera de matar a los de su especie. Ella tuvo tiempo para un jadeo de sorpresa antes de convertirse en cenizas en su agarre. Damian y los atacantes restantes huyeron en la noche. Sabían que no debían quedarse. Theron cayó de rodillas junto a Rosalie, recogiendo su cuerpo sangrante en sus brazos. Las heridas eran graves, muy graves. «No, no, no», susurró, sus manos tratando desesperadamente de detener la hemorragia. «Rosalie, quédate conmigo. No te atrevas a dejarme. No ahora, no después de todo». Sus ojos verdes se abrieron, desenfocados. «¿Ganamos?». «Sí, querida, ganamos. Fuiste tan valiente, tan increíblemente valiente». Su voz se quebró. «Pero estás herida y necesito que aguantes. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes aguantar por mí?». «Tengo sueño», murmuró. «Tanto sueño, Theron». lo sé, pero tienes que mantenerte despierta». Lágrimas. Lágrimas de verdad corrían por el rostro del rey vampiro. «No puedo perderte. Acabo de encontrarte. El universo no puede ser tan cruel». Sovereign apareció a su lado, maullando desesperadamente, tocando la cara de Rosalie. Sus ojos se cerraron. «No», rugió Theron. «Rosalie, por favor». Uno de sus propios guardias vampiros apareció a su lado. «Mi señor está muriendo. La plata ha envenenado su sangre. Solo hay una forma de salvarla ahora». Theron sabía a qué se refería. La elección que nunca había querido forzar a nadie. La elección que le habían forzado a él hace 700 años. Convertirla. Hacerla como él. Vampiro inmortal. Quitarle su humanidad para salvarle la vida. «Ella nunca consintió esto», susurró Theron, destrozado. «Nunca pidió esta maldición». «Pero morirá si no haces nada», dijo el guardia suavemente. «Y creo que preferiría vivir, mi señor, incluso como nosotros». Theron miró a la mujer en sus brazos. La mujer que lo había salvado en todas las formas en que una persona puede ser salvada. La mujer que había agarrado una hoja de plata con su mano desnuda para protegerlo. No tenía elección. No sobreviviría a su muerte. No después de entender finalmente lo que significaba vivir de verdad. «Perdóname», susurró contra su cabello. «Perdóname por ser egoísta».
Perdóname por elegir mi corazón sobre tu humanidad. Se mordió su propia muñeca, dejando que su sangre antigua se acumulara. Luego la presionó contra los labios de ella. Bebe, mi amor, bebe y vuelve a mí. Por un momento aterrador, no pasó nada. Luego su garganta se movió. Tragó una, dos veces. La transformación comenzó. Pasaron 3 días antes de que Rosalie abriera los ojos. Cuando lo hizo, todo era diferente. El mundo era más nítido, más ruidoso. Podía oír los latidos del corazón a 3 habitaciones de distancia. Podía oler la ceniza persistente de la batalla. Podía sentir la sangre antigua que ahora corría por sus venas. Y lo recordaba todo. Theron estaba sentado junto a tu cama, con el aspecto de un hombre que no había dormido en siglos. Su cabello blanco estaba desordenado. Sus ojos estaban hundidos por la preocupación. Sovereign yacía acurrucado a los pies de la cama, observándola con esos ojos dorados. Rosalie. La voz de Theron se quebró de alivio. Gracias a los cielos, pensé que te había perdido. Se sentó lentamente, a sus nuevos sentidos abrumándola. Se miró las manos, más pálidas ahora, más fuertes. Se tocó la cara, sintió los cambios sutiles. Luego lo miró a él. ¿Qué me hiciste? La frialdad en su voz lo hizo estremecerse. Estabas muriendo. La plata había envenenado tu sangre. No había otra manera. Tenía que hacerlo. Tenías que hacerlo. Se levantó de la cama, inestable sobre sus nuevas piernas, pero impulsada por la furia. Tenías que quitarme mi humanidad. Aún tenías que convertirme en esto sin siquiera preguntar. Estabas inconsciente. No había tiempo. Siempre hay tiempo para elegir, Theron. Su voz se quebró. Tú mismo me contaste cómo te convirtieron, cómo te lo impusieron, cómo pasaste 700 años tratando de demostrar que eras más que un monstruo. Y ahora me has convertido en lo mismo que odiaste ser. Las palabras lo golpearon como golpes físicos. Se quedó allí, el poderoso rey vampiro, reducido a algo pequeño y desesperado. Shem, no podía perderte, susurró. Sé que suena egoísta. Sé que te quité algo que no tenía derecho a quitarte. Pero la idea de existir en un mundo sin ti era insoportable. Habría hecho cualquier cosa, sacrificado cualquier cosa, excepto mi elección. Las lágrimas corrían por su rostro, teñidas de rosa por su nueva naturaleza. Sacrificaste mi elección, Theron, lo único que era verdaderamente mío. Él intentó alcanzarla y ella retrocedió. El rechazo casi lo rompió. Rosalie, por favor, déjame explicarte. Déjame ayudarte en esta transición. Pasaré la eternidad compensándote si me dejas. ¿Cómo puedo confiar en ti?, exigió ella. ¿Cómo puedo confiar en alguien que decide mi destino sin mi consentimiento? No eres diferente de todos los demás que me han quitado cosas. Mis padres, mi seguridad, mi humanidad. Todos toman y me quedo sin nada más que la supervivencia. Theron cayó de rodillas. El rey vampiro, temido en todos los continentes, se arrodilló ante una vampira recién convertida con lágrimas corriendo por su antiguo rostro. Entonces ódiame, dijo destrozado. Enfádate conmigo. Maldice mi nombre durante siglos si es necesario, pero no te vayas. Por favor, Rosalie, aceptaré cualquier castigo que consideres oportuno. Te daré espacio, tiempo, lo que necesites, pero por favor no desaparezcas de mi existencia. Rosalie lo miró, a esta poderosa criatura humillada por el amor y la desesperación, y algo en su pecho se quebró. Mishem, necesito tiempo, dijo finalmente, su voz. Necesito tiempo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Ni siquiera puedo mirarte ahora mismo sin sentir todo lo que he perdido. Entiendo. No, no lo entiendes. Caminó hacia la ventana, mirando la ciudad cubierta de nieve con sus nuevos ojos. Has tenido 700 años para aceptar lo que eres. Yo he tenido 3 minutos. Y cada momento que paso cerca de ti es un recordatorio de que esta no fue mi elección. Theron se levantó lentamente, su corazón hecho pedazos que no estaba seguro de poder volver a unir. Te dejaré sola. El ala este es tuya. Me quedaré en mis aposentos y solo vendré si me llamas. Se detuvo en la puerta. Pero que sepas esto, Rosalie.
Decidas lo que decidas, elijas lo que elijas. Te amaré hasta que las estrellas se apaguen, incluso si nunca me perdonas, incluso si pasas la eternidad odiándome. Mi corazón es tuyo, siempre lo fue. Se fue y la puerta se cerró con un sonido de finalidad. Rosalie se derrumbó contra la ventana, sollozando. Sovereign saltó de la cama y se acercó a ella, frotándose contra sus piernas, ronroneando suavemente. Ella recogió al gato plateado y lo abrazó. ¿Qué hago?, le susurró a la única criatura que nunca le había mentido. Lo amo tanto que me aterra, pero me quitó algo que nunca podré recuperar. Sovereign maulló suavemente y le dio un cabezazo en la barbilla. En sus aposentos, Theron estaba sentado en la oscuridad, completamente quieto, sintiendo cada segundo de separación como un cuchillo en su pecho. Había tomado la decisión que creía correcta. Le había salvado la vida, pero al salvarla, podría haberla perdido para siempre. La ironía no se le escapó. 700 años de supervivencia, y esto era lo que finalmente lo rompía. No los enemigos, ni las guerras, ni las traiciones. El amor. Lo único que nunca había aprendido a hacer sin destruir. Pasaron los días. Rosalie no lo llamó, no envió ningún mensaje, no apareció en las comidas. Theron cumplió su promesa. Se mantuvo alejado, pero cada noche se paraba fuera de su puerta, solo para escucharla respirar, torturándose con una proximidad que no podía salvar. Sovereign se movía entre ellos como un embajador peludo, pasando horas con Rosalie y luego regresando con Theron, como si intentara unirlos de nuevo a través de pura determinación felina. En la séptima noche, algo cambió. Rosalie estaba en su ventana, viendo cómo la ciudad se recuperaba lentamente de la histórica ventisca. Había pasado una semana con sus nuevos sentidos, su nueva hambre, su nueva realidad. Y había pasado una semana sin él. Fue la semana más solitaria de su vida. Esperaba sentir menos, esperaba que la ira la sostuviera, pero en cambio todo lo que sentía era vacío, incompleto, como un libro al que le falta el último capítulo. Pensó en sus padres, en cómo su padre había tomado decisiones imposibles para mantener a su familia alimentada, en cómo su madre había perdonado cosas que parecían imperdonables, porque el amor era más importante que el orgullo. Pensó en Theron arrodillado ante ella, con lágrimas en su antiguo rostro, dispuesto a aceptar cualquier castigo solo para mantenerla cerca. Y pensó en lo que él había dicho esa noche en el santuario, sobre pasar 700 años cumpliendo con su deber y estar cansado de sacrificar su alma por las apariencias. Él había sacrificado tanto, renunciado a su alianza, matado a su propia esposa, enfrentado la ira de los clanes del sur, todo por ella. Y cuando se enfrentó a perderla por completo, tomó la única decisión que podía soportar. ¿Fue correcto? No. Puede que nunca crea del todo que fue correcto. ¿Pero fue amor? Absolutamente. Desesperadamente. Completamente. Rosalie tomó su decisión. Lo encontró en su santuario de la biblioteca, el lugar que nunca le había mostrado a nadie antes que a ella. Estaba sentado en la oscuridad, con Sovereign acurrucado en su regazo, mirando a la nada. Cuando ella abrió la puerta, él no se movió, ni siquiera pareció respirar. Theron. Su nombre en sus labios hizo que él cerrara los ojos como si le causara un dolor físico. No deberías estar aquí, dijo en voz baja. Dijiste que necesitabas tiempo. Estoy tratando de respetar eso. Lo sé. Ella entró y cerró la puerta detrás de ella. Pero he tenido tiempo, 7 días de tiempo, y me he dado cuenta de algo importante. Él finalmente la miró, y la esperanza en sus ojos era casi demasiado dolorosa de presenciar. Rosalie cruzó la habitación lentamente, su nueva gracia de vampiro, haciendo cada paso silencioso. Se detuvo frente a su silla, mirando a este antiguo rey que había sido llevado a la ruina por amarla. ¿Recuerdas lo que me dijiste ese primer día?, preguntó suavemente. Cuando Viven intentó golpearme y apareciste entre nosotras como una tormenta hecha carne. Su ceño se frunció. Dije muchas cosas ese día. Dijiste que lo que importaba era que nadie resultara herido, y luego te arrodillaste y recogiste los trozos rotos tú mismo. El rey vampiro arrodillado en el suelo por una sirvienta torpe.
Nunca fuiste torpe y nunca fuiste solo una sirvienta. Lo sé ahora. Ella se agachó y tomó sus manos frías entre las suyas. Has estado recogiendo pedazos rotos toda tu existencia, Taryn. Los desastres de otras personas, las guerras de otras personas, las expectativas de otras personas. Y cuando me rompí en tus brazos, también recogiste mis pedazos. De la única manera que sabías. Las lágrimas se deslizaron por su rostro. Debería haber encontrado otra manera. Debería haberlo hecho. No había otra manera. La admisión le costó algo, pero también fue liberadora. He pasado 7 días enfadada, herida, aterrorizada de lo que me he convertido. Pero también he pasado 7 días sin ti. Y eso, Theron Voldemar, fue infinitamente peor que cualquier otra cosa. Él se levantó lentamente, Sovereign saltando grácilmente al suelo. Sus manos temblaban mientras le tomaba el rostro, estudiándola como si pudiera desaparecer. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que te perdono. Su voz se quebró al decir las palabras. No porque lo que hiciste fuera correcto, sino porque aferrarme a la ira significa perderte. Y ya he perdido demasiado en esta vida como para perder lo único que hace que la eternidad valga la pena. Él la atrajo a sus brazos con tanta fuerza que un humano habría sido aplastado. Pero ella ya no era humana. Igualó su fuerza, lo abrazó con la misma ferocidad y sintió que algo roto finalmente comenzaba a sanar. Te amo, le susurró al oído. Te amo más allá de la razón, más allá del tiempo, más allá de cualquier cosa para la que tenga palabras. Lo sé. Se apartó para mirarlo a la cara. Y te amo incluso cuando tomas decisiones imposibles, incluso cuando me aterrorizas, incluso cuando eres insufriblemente arrogante y dramático. Él se rió, una risa genuina que transformó todo su rostro. No soy dramático. Amenazaste con borrar a la familia de Viven de la historia inmortal, retrocediendo y avanzando 7 generaciones. Eres absolutamente dramático. Eso no fue drama. Eso fue una promesa. Sus ojos brillaron con ese humor peligroso que ella había llegado a adorar. Y siempre cumplo mis promesas. Ella le sonrió, sus nuevos colmillos mostrándose ligeramente. Entonces, prométeme algo ahora. Cualquier cosa. Prométeme que a partir de este momento, tomaremos las decisiones juntos. No más decidir mi destino sin mí. Somos socios, iguales. Venga lo que venga, lo enfrentaremos lado a lado. Él presionó su frente contra la de ella. Lo prometo por mis 700 años y por cada año que venga. Nunca más serás ignorada. Nunca más serás descartada. Nunca serás nada menos que la reina que siempre debiste ser. Sovereign maulló ruidosamente y se enroscó entre sus piernas. Theron se rió y recogió al gato plateado. Y aparentemente Sovereign exige ser incluido en esta unión. Rosalie rascó detrás de las orejas del gato. Nos salvó a todos varias veces. Creo que se ha ganado su lugar. Ha estado tratando de decirme que eras la indicada desde el día que llegaste, admitió Theron. Debería haber escuchado antes. Sí, deberías haberlo hecho, pero finalmente escuchaste. Eso es lo que importa. Dejó a Sovereign en el suelo y volvió a acercar a Rosalie, sus manos suaves en su cintura. Entonces, ¿ahora qué? Los clanes del sur se reagruparán eventualmente. Habrá consecuencias por lo que pasó aquí. Entonces que vengan. Los ojos verdes de Rosalie, y ahora salpicados de oro por la transformación, ardían con una nueva confianza. Ya no soy la sirvienta indefensa. Ahora soy otra cosa, algo más fuerte, y tengo al vampiro más temido de Norteamérica a mi lado. La sonrisa de Theron era puro orgullo. ¿Estarías a mi lado en la guerra? Estaría a tu lado en cualquier cosa. Ella levantó la mano y le tocó el rostro. Pero primero, creo que prometiste cortejarme adecuadamente. Espero flores, poesía, quizás 1 o 2 declaraciones dramáticas. Pekai, mi querida Rosalie, te daré declaraciones que resonarán a través de los siglos. Los otros vampiros escribirán canciones sobre lo insufriblemente romántico que me he vuelto. Bien, no acepto menos. La besó entonces, adecuadamente, completamente.
Un beso que contenía 700 años de soledad y la promesa de una eternidad juntos. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento a pesar de no necesitar aire, los primeros rayos del amanecer se colaban por las ventanas escarchadas. Deberíamos cerrar esas cortinas, murmuró Rosalie. El sol y yo ya no somos amigos, supongo. En realidad, tengo una bruja que me debe un favor. Existen anillos de luz diurna. Volverás a caminar bajo el sol, lo prometo. Ella lo miró con asombro. ¿Hay algo que no puedas hacer? Sí. Le apartó un mechón de cabello castaño rojizo de la cara. No puedo imaginar existir sin ti. Eso está bastante más allá de mis capacidades. 3 meses después, cuando la nieve finalmente se había derretido y la ciudad de Nueva York había vuelto a su ritmo bullicioso, Theron Voldemort se paró ante su corte de vampiros reunida e hizo un anuncio que conmocionó al mundo inmortal. Iba a tomar una reina, una ex sirvienta, una vampira recién convertida que le había salvado la vida con nada más que coraje y un gato plateado. Los clanes del sur vinieron eventualmente. Vinieron con ejércitos, demandas y amenazas. Se fueron sin nada porque el rey vampiro y su reina se mantuvieron juntos, con Sovereign a sus pies, y le recordaron a todos por qué el nombre Voldemort había sobrevivido 7 siglos. Algunas batallas se ganan con fuerza, otras con estrategia, pero las mayores victorias se ganan con un amor que se niega a rendirse. Un año después de la ventisca de 1888, Rosalie dio a luz a gemelos. Un niño con el cabello blanco de su padre y los ojos verdes de su madre. Una niña con el cabello castaño rojizo de su madre y la sabiduría antigua de su padre ya parpadeando en su mirada. Theron sostuvo a sus hijos por primera vez y lloró abiertamente, sin importarle quién lo presenciara. «Me has dado todo», le susurró a Rosalie. «Una familia, un propósito, una razón para creer que incluso los monstruos pueden ser redimidos». «Nunca fuiste un monstruo», le susurró ella. «Solo estabas esperando que alguien te viera con claridad». Sovereign saltó a la cama y se acurrucó entre los bebés, ronroneando como un pequeño motor. Y en ese momento, el rey vampiro, que se había arrepentido de la elección de su esposa, finalmente entendió que el destino no había sido cruel en absoluto. El destino había sido paciente. Había enviado una ventisca para atraparlo con la verdad, un gato para guiarlo hacia el amor, y una mujer valiente para enseñarle que el mayor poder no es la fuerza ni la inmortalidad. El mayor poder es elegir el amor, incluso cuando cuesta todo. Especialmente entonces. Ahora escúchame. Acabas de ver toda esta historia. Sentiste cada momento de tensión, cada latido de romance, cada lágrima y cada triunfo. Te quedaste hasta el final, lo que significa que eres exactamente el tipo de espectador para el que creo estas historias. Así que no me ignores ahora. No seas esa persona que ve todo y se va sin suscribirse. Te toma un segundo, pero significa el mundo para mí. Presiona ese botón de suscribir y únete a esta increíble familia de amantes del romance de vampiros. Perteneces aquí, y ya que estás, deja un comentario y dime esto. Si fueras Rosalie, ¿podrías haber perdonado a Theron por convertirte sin tu permiso? ¿O la traición habría sido demasiado profunda? De verdad quiero saber lo que piensas. Ahora, aquí está la verdad. Si te encantó esta historia, la siguiente es aún más retorcida emocionalmente. Más romance, más drama, pues más de esa deliciosa tensión que te mantiene viendo hasta el último segundo. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Porque créeme, no querrás perderte lo que sucede a continuación. Esa historia te hará gritarle a tu pantalla y enamorarte de nuevo.